A lo mejor me conocéis por mi canal Todo un Geek, pero esto es Todo un Otaku, vuestro canal de anime de confianza. Y en el vídeo de hoy vamos a ver y comparar los 3 mejores episodios y los 3 peores episodios de Dr. Stone, porque me lo habéis pedido pero muchísimo en comentarios. Y así podremos ver por qué unos tienen tan buena calificación y otros pues tan mala. Pero antes de comenzar el vídeo no te olvides de dejar un like, suscribirte, activar la campanita y comentar de qué quieres el próximo vídeo. Y dicho esto, comencemos con los 3 capítulos peor calificados. Y el tercer capítulo peor calificado pertenece a la temporada 3, específicamente el episodio número 6 llamado Treasure Box, con una puntuación de 7.4 sobre 10 en IMDb. Y el episodio comienza con un flashback que nos muestra cómo Byakuya ya estaba pensando en el futuro para Senku, así que decidió comenzar a guardar minerales y cosas importantes en la nave, ya que una vez escuchó que la humanidad no podría volver a desarrollarse por culpa de que todos los minerales de la exosfera estaban ya gastados. Y con esto pasamos a otro flashback en la aldea, donde Ruri está hablando con Senku y le comienza a contar todas las historias que conoce de los antepasados. Ruri le pregunta que si está listo para todo eso y Senku le dice que sí, así que se pasan toda la noche hasta que sale el sol. Y cuando Jen los encuentra está un poco destrozado Senku. Con esto pasamos al presente, donde están todos en el Perseo decidiendo dónde estará el cofre y cómo buscarlo, qué hacer en la isla y todo eso. Y mientras Senku habla con sus compañeros aparece un hombre, el cual dice que quiere hablar con Senku. Y Senku está un poco preocupado porque no sabe quién es y nunca la había visto y no se acuerda de su nombre. Y Ryusui le dice que eso fue un problema, ya que como no tenía nombre tuvieron que ponerle como anónimo. Y este hombre quería hablar con Senku para explicar de que no es de la aldea Ishigami, ya que de pequeño se acuerda que fue arrastrado por el mar. Lo cual ayuda a entender a nuestros protagonistas que hay más gente aparte de ellos en esa isla. Senku llama a Ruri por radio para hablar con ella sobre de si hay más habitantes en la isla y esta le explica más historias de Byakuya. Y en el barco todos comienzan a hablar entre ellos para plantearse si la gente de la isla será buena o será mala. Y luego de todo eso, Senku y Ryusui comienzan a enseñarle a Yuzuriha todo el barco, haciéndonos una especie de mapa mental. Senku también muestra el labo móvil, donde hace medicinas para todos aquellos que se marean en el barco. Pero de repente aparece una gran tormenta, así que todos se ponen en sus puestos para intentar evitarla y finalmente logran ver la isla, terminando así el capítulo. Y dicho esto, tocaría ver las reseñas, pero no hay en este capítulo, así que os daré mi opinión final directamente. Y pues básicamente entiendo que este capítulo sea de los peores calificados, ya que realmente es simplemente un capítulo de transición. Aunque en este se nos revelan cosas importantes, como el aparecimiento de Soyuz, el cual me parece un poco raro que nadie supiese quién era anteriormente. Y tampoco pasa mucho más en el capítulo realmente, simplemente llegan a ver la isla y poco más. Pero aún así este capítulo tiene una buena puntuación, por lo cual no es malo. Y dicho esto, pasemos al segundo capítulo peor calificado. Este pertenece a la temporada 4, específicamente el episodio número 2 llamado Science Journey, con una puntuación de 7.3 sobre 10 en IMDb. Y el capítulo comienza en el Perseo, donde vemos un momento de festejación. Los tripulantes están disfrutando de cerveza que Senku había preparado anteriormente en la isla, y que se había llevado en barriles hasta el barco. Pero hay unos cuantos miembros de la tripulación que no pueden beber porque no quieren o porque tienen que hacer tareas, así que François les prepara bebidas sin alcohol personalizadas para cada uno de ellos. Y el episodio intercala con una secuencia destacada, un flashback sobre Matsukase. Se narra el pasado de su señor y el contexto en que se forjó su espíritu guerrero, mostrando escenarios sangrientos y la motivación que llevó a Matsukase a convertirse en luchador. El recuerdo sitúa parte de la historia cultural de la isla y explica por qué Matsukase actúa con honores y códigos marciales. De regreso en el Perseo se muestra cómo Senku revive a Hyoga, ya que este es liberado para entrenar a los guerreros y a cambio pide que se despierten a 2 personas de su confianza, Moth y Homura. Y Senku acepta el trato. Esos rescates forman parte del plan para dotar al equipo de capacidad de combate si llegan a encontrarse con peligros humanos o bestias. Mientras tanto, Chrome y el equipo afrontan dificultades meteorológicas. Sobreviven a una tormenta que complica la navegación. Chrome y Ryusui improvisan soluciones científicas y técnicas para mantener el rumbo. Y para ello crean una Sandstone para saber específicamente dónde está el sol. Por otro lado, en la cubierta aparecen escenas de entrenamiento. Los reclutas y veteranos se ejercitan bajo la supervisión de Hyoga y los recién despertados, y hay secuencias de práctica con lanzas, maniobras acrobáticas y puestas a punto de estrategias defensivas. Y con la visualización final de una isla termina el capítulo. Y ahora pasemos a ver las reseñas de los usuarios, que simplemente hay una.
Y este usuario dice que este capítulo ha revivido lo que sentía anteriormente por Dr. Stone y que hace que la ciencia sea interesante al brindarnos información de una manera que incluso alguien sin conocimientos pueda entender. Y ya no hay más reseñas, así que pasemos a mi opinión. Y pues no sé por qué la gente odia tanto los capítulos en el Perseo. A mí este capítulo me parece bastante bueno, ya que aparte de hacernos un episodio de transición hasta Estados Unidos, también nos muestra un poquito el pasado de Mitsusake. Y ver a François haciendo bebidas sin alcohol también me ha parecido bastante entretenido, la verdad. Pero entiendo que sea los peores calificados porque realmente tampoco pasa la gran cosa. Y dicho esto, pasemos al capítulo peor calificado de todo Dr. Stone. Este pertenece también a temporada 4, específicamente el episodio número 1 llamado Ryusui vs Senku, con una puntuación de 7.3 sobre 10 en IMDb. Y el capítulo comienza en el Perseus acabado y listo para zarpar. Senku convoca a tripulación y repasa el objetivo de la expedición, que es buscar maíz para poder hacer más elixir de revivir. En la travesía inicial surge un conflicto central. Senku y Ryusui discuten cuál es la mejor ruta. Senku propone una ruta corta y arriesgada que reducirá el tiempo del viaje sustancialmente, mientras Ryusui defiende una ruta más larga pero considerada más segura para la tripulación. Y esta discusión encubierta involucra a varios miembros que expresan preocupaciones sobre seguridad y tiempos. Para resolver la disputa, Ryusui y Senku aceptan someter la decisión a una contienda entre ellos que evite derramamiento de sangre. Organizan una serie de juegos de gambling y desafíos intelectuales y sociales a bordo. Entre ellos, una partida de póker donde se apostará a la elección de la ruta. Ambos líderes preparan sus apoyos y se fijan reglas para dirimir la apuesta. Y en la partida de póker decisiva ambos compiten con astucia, en momentos de engaño y maniobra donde Senku y Ryusui emplean trucos estratégicos propios de sus personalidades. La sesión se alarga y despierta interés entre la tripulación. Al final de la serie de juegos el resultado favorece la ruta de Senku, acortándose así el tiempo de travesía y quedando así decidida la ruta elegida para llegar a América. Después de eso, Senku, por petición de Ryusui, abre un casino en la nave para entretener a la tripulación y atraer así apoyos, y François monta una barra para ofrecer servicio. Con la disputa resuelta, la Perseo retoma su rumbo según la opción acordada. Ryusui mantiene su rol como capitán y la tripulación vuelve a sus tareas, maniobras de navegación, mantenimiento y preparación de equipos científicos para cuando pisen tierra. Y el episodio cierra con escenas en cubierta donde la tripulación se relaja entre juegos y servicios a bordo. Así que pasemos a ver las reseñas. Y este usuario le da un 3,5 al capítulo porque dice que esto no fue ni muy serio ni muy lógico y es evidente que los creadores tampoco pretendían que se lo tomaran tan en serio. Se suponía que sería un capítulo más relajado para facilitar el inicio de la última temporada del anime y que cree que pronto habrá más contenido profundo y científico, así que tenemos que estar más atentos. Y la verdad es que entiendo por qué este es el capítulo peor calificado, ya que no tiene nada que ver con lo que sería Dr. Stone, pero a mí me ha parecido bastante entretenido. Me ha resultado un capítulo poco pesado de ver, ya que hemos visto diferentes trucos y estrategias entre Senku y Ryusui, lo cual ha estado bastante guay. Pero lo cierto es que este capítulo se puede resumir en que finalmente toman la ruta corta y ya. Y dicho esto, pasemos a ver los 3 capítulos mejor calificados, pero antes deja en comentarios la palabra Ryusui para que yo sepa que has llegado hasta aquí. Y el tercer capítulo mejor calificado pertenece a la temporada 4, específicamente el episodio número 20 llamado Katsute Kesou Toshita Mono wa, con una puntuación de 9.3 sobre 10 en IMDb. Y el capítulo continúa con Senku y su equipo perdiendo contra el grupo de Stanley, ya que están siendo literalmente masacrados. Y en el capítulo anterior, Senku le dijo a Joel que activase el dispositivo para petrificar de nuevo a toda la Tierra como carta ganadora. Entonces vemos que la luz comienza a rodear toda la Tierra y nuestros protagonistas intentan hacer todo lo posible para conseguir el fluido de revivir. Pero mientras se aproxima la luz, Stanley y su grupo también intenta conseguir el fluido. De repente aparece Stanley y acaba con todos los del grupo también, rescatando así al Dr. Cheno. Pero parece ser que Suika se ha conseguido escapar y que se ha robado todo el fluido de despetrificación. Así que rápidamente se lo lleva a Chrome y a Senku para que los del Dr. Cheno no puedan despetrificarse. La última botella de fluido para revivir la ponen en el campanar para que cuando suene un ruido fuerte la botella se rompa. Y deciden que la que debe revivir es Suika, ya que el resto está o muy herido o está muy lejos. Stanley llega al lugar y comprende a la perfección todo lo que está pasando en el mismo instante. Así que se pregunta si debería romper la botella y condenar a toda la humanidad de nuevo a la petrificación o simplemente dejarse perder. Por otro lado, el Dr. Cheno se pone a hablar con Senku, el cual está literalmente destrozado a balazos en el suelo.
Y comienzan a hablar de por qué no pudieron haber colaborado y ya. Pero mientras hablan, estos dos acaban siendo petrificados por la luz. Y Stanley finalmente decide que se va a dejar ganar y les da las felicitaciones por haber ganado. Mientras tanto vemos como en el resto de aldeas del mundo todo el mundo ve la luz y se prepara para ponerse en una posición de seguridad para no romperse. Y finalmente todo el mundo queda petrificado. Y vemos cómo va pasando el tiempo en el mundo, pero nadie es despetrificado aún. En uno de los momentos un jaguar ruge a uno de los altavoces, por lo cual parece ser que la botella se va a romper, pero simplemente se queda un poco rota. Así que vemos cómo el tiempo sigue pasando, hasta que un día llega una gran tormenta, la cual consigue hacer que la botella se rompa con el sonido de un relámpago, cayéndole finalmente a Suika el fluido de revivir encima y rompiendo su petrificación. Esta al despetrificarse va a buscar al resto, pero ve que todos siguen convertidos en piedra, así que se dispone a encontrar fluido para revivir. Pero no tiene sus gafas, así que no consigue ver muy bien, así que va a buscarlas a donde las dejó. Después de eso vuelve y comienza a buscar fluido para revivir, pero no encuentra nada. Y al llegar a la noche vemos como esta se pone a llorar porque se siente muy sola sin el resto de personas. Entonces tiene un flashback de que Senku también habría comenzado en el mundo de piedra de esta manera, lo que la anima a seguir intentándolo. Y decide que hará todo lo que haga falta para despertar a sus amigos y aquí termina el capítulo. Y ahora pasemos a ver las reseñas de los usuarios. Este primer usuario le da un 10 al capítulo ya que dice que es cine absoluto y que aunque sabía lo que venía en el manga estaba ansiando verlo. Y que aunque sabía lo que iba a pasar fue un golpe bastante bajo cuando vio a Suika llorando en el árbol, lo que le hizo llorar varias veces durante el capítulo. Este segundo usuario también le da un 10 al capítulo, ya que dice que este capítulo es muy cautivador y los espectadores se embarcan en un viaje emocional y reflexivo que combina a la perfección la reflexión, descubrimiento y conexión, y que el capítulo logra captar la atención del público desde el primer momento hasta el último. Y este tercer usuario es un poco hater, ya que le dan 1 al capítulo y dice que no vale la pena el tiempo perdido. Y que como fan de Dr. Stone este capítulo le parece el peor de todos los de la temporada, y que también le decepcionó que este capítulo tenga mejor puntuación que los del resto de la temporada. Y en mi opinión personal, este capítulo es sin duda un capítulo increíble. Después de ver toda la masacre de nuestros personajes favoritos, vemos cómo finalmente tienen que recurrir a la carta de la petrificación total. También la decisión moral de Stanley de si dejar ganar a los chicos o simplemente destruir la humanidad. O simplemente ver a la pobre Suika estando sola y todo lo que siente ella. Ya que el momento en el que se pone a llorar en el árbol por soledad es un momento muy humano y también un momento bastante desgarrador. Y entiendo que sea de los mejores calificados. Y dicho esto, pasemos al segundo capítulo mejor calificado. Este pertenece a la temporada 4, específicamente el episodio número 23 llamado Hitoribochi no Saiensitsuo, con una puntuación de 9.6 sobre 10 en IMDb. Y continuamos la historia donde lo dejamos en el episodio anterior, donde Suika está sola en el mundo y está reuniendo las estatuas de sus compañeros para que cuando tenga así algo para revivirlos pueda hacerlo fácilmente. Primero se dispone a buscar la estatua de Ginro, Mitsusake y también de François para llevárselas hasta el campamento. Pero obviamente pesan mucho para ellas, así que va muy poco a poco. Encima sin querer le rompe un brazo a Ginro, por lo cual tiene que pegárselo con el pegamento. Después sigue buscando el resto de estatuas y cuando se encuentra con la de Kohaku le da un abrazo. Se da cuenta finalmente que las estatuas pesan mucho para ellas y que a lo mejor con ruedas podría llevarlas mejor. Así que desentierra las ruedas de la moto y se craftea una especie de carretilla para llevar a sus compañeros. Y también vemos como por la noche Suika está muy triste porque nadie habla con ella. Más tarde, mientras se consigue un poquito de comida, va pensando en dónde pueden estar Luna y Chelsea, ya que a lo mejor ellas tienen un poquito de fluido de revivir. Así que se prepara unas cuantas provisiones y se pone a explorar para encontrarlas. Y al lado de un acantilado se encuentra una botella rota, por lo cual escala este para ver si están ahí arriba. Y efectivamente están ahí, pero no tienen más botellas de fluido para revivir. Y ahora que ha confirmado que no hay fluido para revivir en ninguna de las ubicaciones de sus compañeros, tiene que ingeniárselas para crear ella uno mismo. Y en las notas de Senku encuentra las 3 maneras de hacer elixir para revivir. Así que vemos cómo va pasando el tiempo y cómo Suika va intentando crear fluido para revivir con las diferentes formas que encuentra en los papeles. Y después de intentar las 2 primeras y sin éxito, recurre a la tercera, que es la más larga de todas. Y en esta básicamente tiene que hacer una especie de cultivo pero de caca.
así que comienza a recolectar excrementos de diferentes animales para hacer su cultivo. Y vemos cómo va pasando el tiempo rápidamente mientras que Suika sigue cuidando estos cultivos. Y finalmente vemos que la estatua de Senku se rompe porque le cae fluido encima. Y nos encontramos a una Suika que ha crecido, ya que han pasado 7 años desde que Suika se despetrificó. Así que Suika se lanza a Senku para abrazarle y Senku le dice que lo ha hecho muy bien porque lo ha logrado en solo 7 años. Y aquí termina el capítulo. Este primer usuario le da un 10 al capítulo y dice que tiene una magnífica historia, que posiblemente es uno de los mejores episodios del año, ya que es súper emotivo, cinematográfico y que conserva su esencia humorística hasta el final. Y que esta es la definición de una obra maestra narrativa que hace sentir al espectador el dolor, la tristeza, pero también el coraje y la resiliencia de nuestro pequeño héroe luchando solo en este mundo de piedra. Este segundo usuario también le da un 10 al capítulo y dice que este episodio es un poco más detallado que en el manga, y que para él esta es la parte más impresionante de Dr. Stone, ya que la vio con todo el rato lágrimas en los ojos, ya que le parece increíble que una niña de 11 o 12 años consiga aguantar todo ese estado mental de Suika estando sola. Ya que vivir sola en ese mundo no era para nada divertido, era solitario y estaba bastante aislada, pero Suika es una persona de carácter fuerte que lo intentó aunque fracasó varias veces. Y este tercer usuario y el resto también le dan un 10 al capítulo, básicamente porque dicen que este episodio podemos sentir la soledad de Suika y que ésta intenta ocultarla mostrándose positiva y feliz. Y que es desgarrador ver cómo al final, después de tantos años, logra despetrificar a Senku y acaba abrazándolo. Sin duda, este capítulo es muy bonito y es muy profundo. Y entiendo perfectamente que sea de los mejores calificados, ya que vemos cómo la pobre Suika, siendo una niña pequeña, tiene que soportar toda esa soledad. Literalmente el abrazo que le da a Kohaku es desgarrador. Y después de ver todo el proceso de cómo Suika intenta todo el rato revivir a sus compañeros, finalmente cuando lo logra y vemos ese abrazo que le da Senku, eso ya es la gota para que llores. Sin duda un capítulo increíble. Y dicho esto, pasemos al capítulo mejor calificado de todo Dr. Stone. Este pertenece a la temporada 4, específicamente el episodio número 21 llamado Our Dr. Stone, con una puntuación de 9.6 sobre 10 en IMDb. Y el capítulo comienza con Kohaku que está masacrada en el suelo por las balas de Stanley y nos dice que está a punto de morir. Mientras tanto, el equipo científico sigue intentando hacer que una de las medusas funcione para poder detener a Stanley. Por otro lado, Stanley, que ha acabado ya con Kohaku, Tsukasa y Hyoga, tiene vía libre para atacar al equipo científico ya que no quedan grandes luchadores. Y como ya no tienen radio, se disponen a ir a atacar al equipo de Senku lo más rápido posible y masacrar a todos sin dejar a nadie. Por otro lado, Senku le dice a Chelsea y a Luna que se vayan del lugar con pociones para revivir por si se acaban petrificando todos. Por el camino, Chelsea se pone a llorar y le explica a Luna que Senku les ha dicho que se vayan ellas dos porque no quiere que les pase nada. Chelsea y Senku saben que el dispositivo no estará a tiempo, así que Chelsea se lo explica a Luna y que por eso les han dejado irse. Y Luna, tras enterarse de esto, intenta volver al campamento lo antes posible para detener la masacre. Pero ya es demasiado tarde porque el campamento está siendo atacado por Stanley y los suyos. Taiyu intenta ganar un poco de tiempo para el equipo científico, pero una granada le cae enfrente y acaba con él. Y Gen se preocupa muchísimo porque Taiyu acaba de fallecer delante de sus ojos. El Dr. Cheno le dice a Ryusui que han perdido, pero este dice que aunque caigan compañeros, la ciencia seguirá avanzando y finalmente acaba falleciendo por un disparo. Gen intenta rendirse, pero el equipo de Stanley masacra su bandera. Justo cuando aparece todo perdido, Yuel llama para explicarle a Senku que ha conseguido arreglar una medusa. Y nos muestran un flashback de lo mucho que Yuel se esforzó para intentar conseguir arreglar Medusa. Pero justo cuando está festejando, Brody se da cuenta de que ha logrado arreglar Medusa y se la quita. Y vuelve a tomar como rehenes al resto del equipo de Senku. Pero pese a todo esto, le envían un código Morse a Joel a través de su reloj, por lo cual le dice que ataquen todos a la vez. Y que deben de conseguir Medusa para petrificar a todo el mundo de nuevo. Así que todos comienzan una rebelión y comienzan a luchar contra el equipo de Broly. Y logran llegar hasta la sala de Medusa, pero obviamente son todos masacrados por las armas. Pero Joel finalmente logra llegar hasta Medusa y le pone el audio de Wyman para que así se vuelva a petrificar toda la Tierra de nuevo. Y con esto termina el capítulo, así que pasemos a ver las reseñas. Este primer usuario dice que este capítulo es un 10 de 10, ya que es la batalla final y que destaca como el mejor de la temporada. Es un capítulo que golpea duro emocionalmente en cada turno, ya que los amigos caen, los mensajes de Korn si te llegan como salvavidas y el episodio combina hábilmente el ingenio científico con la emoción cruda. Este segundo usuario también le da un 10, ya que dice que es un punto de cambio, que fue una experiencia absolutamente maravillosa de principio a fin y que superó todas sus expectativas ya que fue fluido, agradable y le dejó realmente satisfecho.
y que además la calidad, la atención al detalle y la atmósfera general lo hicieron realmente memorable. Y todo el resto de comentarios también son 10, ya que dicen que este es el pick del capítulo y de toda la serie. Y pues la verdad es que entiendo por qué este capítulo es el mejor calificado, es literalmente la batalla final que está llena de emoción y de peleas increíbles. Y además ver cómo van masacrando a todos los protagonistas o los personajes que más te gustan es bastante duro. Y su puntuación y posición como mejor calificado está totalmente merecida. Y dicho esto, pasemos a ver la diferencia entre los mejores y los peores capítulos, pero antes déjame en comentarios mi personaje favorito de Dr. Stone es, y déjame tu personaje favorito para que yo sepa cuál es. El mío yo diría que es Ryusui. Y pues básicamente los capítulos peor calificados son capítulos que se dan en el perseo, ya que son capítulos más de transición en los que no pasa la gran cosa, simplemente están en el barco y hacen cosas que no tienen nada que ver con la trama principal. Mientras que los mejores calificados son capítulos más profundos, que tienen más sentimentalismo y que nos muestran escenas y cosas importantes de la temporada o de la serie. Y como review final, sin duda Dr. Stone es uno de los mejores animes que he visto yo en mi vida, y os aseguro que he visto muchos. Y estoy deseando que salga ya la temporada final. Que salga ya la temporada final. Que salga ya la temporada final.